No sé si tú te acuerdes, pero hubo un momento en donde el fútbol chino se estaba convirtiendo en una de las ligas más potentes tanto a nivel económico como a nivel de talento, y posiblemente se convirtió en la liga con mayor talento fuera del fútbol europeo. Para nada era una sorpresa que en los mercados de fichajes protagonizaran movimientos del más alto calibre, ya fuera realizando fichajes o contratando jugadores, ofreciéndole una cantidad indulgente de dinero. Pero detrás de toda esta inversión y de este consorcio que era la Superliga China se escondía una verdad mucho más oscura. China buscaba convertirse en una potencia futbolística y a su vez utilizar el mundo del fútbol para obtener poder blando. Así que hoy en Fútbol en Perspectiva tenemos que hablar del fútbol chino. ¿Qué era lo que buscaba? ¿Cómo China buscaba convertirse en una potencia a nivel futbolístico como ya lo es en otras disciplinas? Pero sobre todo tenemos que hablar por qué falló esta supuesta liga de primer mundo. Como creo que todos los que estamos aquí nos gusta el fútbol, para nadie debería ser una sorpresa que el auge del fútbol chino no se realizó de manera orgánica como en otros países. No fueron los aficionados que iban a colmar los estadios, no fue el interés de una población que se volcó totalmente a apoyar un deporte que les apasiona o un creciente ecosistema deportivo que impulsó a muchísimos jóvenes talentos a desplegar un fútbol maravilloso. No fue nada de eso. La realidad es la siguiente. El auge del fútbol chino se trató de una directiva estratégica de arriba hacia abajo, orquestada por el gobierno de la República Popular de China. La motivación principal detrás de esta ambiciosa iniciativa se origina en la visión del presidente Xi Jinping, un conocido y ávido aficionado al deporte. Su pasión personal se tradujo en una política de Estado con metas audaces formalizadas en el plan de desarrollo del fútbol a mediano y largo plazo. El plan de desarrollo se centró en lo que se denominó los 3 sueños de la Copa del Mundo de Xi Jinping. El objetivo primordial de este proyecto era convertir a China en una potencia futbolística a más tardar para el año 2050. Para lograrlo se establecieron 3 metas progresivas. Primero, que la selección nacional se clasificara para otra Copa del Mundo de la FIFA. Segundo, que China se convirtiera en anfitrión del torneo. Y tercero, la meta más ambiciosa, ganar la Copa del Mundo. Este conjunto de objetivos se convirtió en la piedra angular de la política deportiva del país, con una hoja de ruta dividida en fases que aspiraban a desarrollar el fútbol base para 2020, posicionar a la selección masculina entre las mejores de Asia para 2030 y finalmente convertir a la nación en una de las mejores del mundo para el año 2050. La inversión en el fútbol se enmarcó dentro de una estrategia nacional más amplia con múltiples propósitos más allá de lo meramente deportivo. El deporte, y en particular el fútbol por su popularidad global, fue identificado como un vehículo ideal para proyectar el soft power de China, fortaleciendo lazos diplomáticos y mejorando la imagen del país ante el mundo. Este enfoque buscaba utilizar la pasión mundial por el fútbol para ganar influencia y respeto a nivel internacional. Simultáneamente, el proyecto se concibió como una herramienta para reforzar el sentido de identidad y orgullo nacional, con la esperanza de que el éxito deportivo pudiera generar el famoso humor social positivo, y así solidificar el proyecto de la creciente clase media china en un contexto de crecientes desigualdades económicas. Desde una perspectiva económica, la iniciativa también fue parte de un cambio de modelo a nivel nacional. El gobierno de Beijing buscaba pivotar de una economía basada en las exportaciones a una impulsada por el consumo interno y el sector de servicios. En este nuevo paradigma, la industria del deporte, y especialmente la del fútbol, debía desempeñar un papel crucial. Para ello, grandes conglomerados, tanto estatales como privados, fueron incentivados a colaborar con el gobierno en la promoción del proyecto. La inyección del capital en el fútbol no fue una inversión deportiva tradicional impulsada por la rentabilidad esperada, sino una directriz gubernamental que permitió a las empresas como el grupo inmobiliario Evergrande obtener favor político y publicidad indirecta para sus negocios principales. Esta dinámica que acabamos de explicar creó un mercado de fichajes inflados artificialmente, en donde el gasto no era motivado por una logística deportiva o económica, sino más bien por objetivos políticos y de marketing de las grandes corporaciones que eran dueños de los clubes chinos.
El proyecto futbolístico chino alcanzó su manifestación más visible y extravagante con la Chinese Super League, la liga profesional del país. Este periodo se caracterizó por una inyección de capital sin precedentes que transformó la liga en una burbuja de gasto. Impulsados por la directriz gubernamental, los clubes de la Chinese Super League, respaldados por gigantes corporativos como el Grupo Inmobiliario Evergrande, comenzaron a gastar sumas asombrosas en fichajes y salarios para atraer figuras de élite del fútbol mundial. Este periodo posicionó brevemente a la Liga China como un competidor serio en el mercado de transferencias, superando en ocasiones a los clubes europeos en el coste de los jugadores. Ejemplos de estos primeros grandes fichajes que realizó la Liga China pueden ser Alex Teixeira, el futbolista brasileño que estaba en el Shakhtar Donetsk, fichado por $50 millones, y el colombiano Jackson Martínez, una figura mítica del Jaguares de Chiapas, del Porto y del Atlético de Madrid, que se fue vendido al fútbol chino alrededor de los $42 millones. El apogeo de esta ola de gastos se materializó con la llegada del mediocampista brasileño Oscar, quien se unió al Shanghai SHIPG en 2016 por un coste de $60 millones, colocándolo en ese momento como el 16º fichaje más caro en la historia del fútbol mundial. Sus pagas semanales ascendían aproximadamente a unos 470.000 euros, una cifra que ilustra el nivel de contratos ofrecidos. Otros futbolistas que también son muy recordados por su paso en China son la tríada de argentinos, encabezados por Carlitos Tevez, Ezequiel Avesi y Javier Mascherano, que si bien sus mejores años ya habían quedado en el pasado, se trasladaron a China totalmente motivados por el aspecto económico. Que aquí yo quiero romper una lanza a su favor y tengo que decir que el futbolista está en todo su derecho de buscar irse al lugar donde sea mejor tratado, tenga mejores condiciones para vivir o condiciones económicas. La carrera es muy breve, la vida es muy breve para tomar ese tipo de saltos y decisiones, así que puede ser un poco cuestionable pensar en buscar obtener un beneficio económico en pos de la gloria deportiva, pero también ya han conseguido muchísimas cosas ellos, así que no veo nada malo en que se quieran ir a forrar de dinero. A pesar de las inversiones multimillonarias, el modelo de la Chinese Super League era fundamentalmente defectuoso. El dinero fluía en una sola dirección. Los estadios a menudo presentaban asientos vacíos, lo que reflejaba una desconexión entre la inversión en talento y el interés genuino de una población que no tenía el fútbol incorporado en la sangre. Algo así como lo vemos en Europa, que el fútbol es algo con lo que ya se nace y es algo hasta sanguíneo, o en Sudamérica, que también para nada es un secreto que los niños brasileños, argentinos y uruguayos desde que empiezan a caminar ya están pateando una pelota. A ello hay que sumar que la venta de derechos televisivos, un pilar de la rentabilidad en las grandes ligas europeas, fue un fracaso. No pudo penetrar en los mercados internacionales, así que se quedó simplemente generando ingresos mínimos. La realidad era que el fútbol chino no era rentable. El auge no fue impulsado por una demanda o una viabilidad económica, sino por una burbuja especulativa inflada por el dinero de un corporativo. Los clubes no buscaban obtener beneficios, su función principal era servir como una herramienta de marketing y política para sus dueños. La dependencia total de la financiación de sus propietarios hizo que el sistema fuera una vidriera sin cimientos financieros sólidos, lo que presagiaba un inevitable colapso cuando las condiciones económicas de sus patrocinadores cambiaran. La fragilidad del proyecto futbolístico chino quedó al descubierto cuando una serie de factores económicos, pero sobre todo sanitarios, cambiaron el mundo para siempre. El principal catalizador de la caída fue la crisis del sector inmobiliario chino, un sector que había sido la principal fuente de financiación para los clubes de la Chinese Super League. La crisis de liquidez que afectó a gigantes como Evergrande fue devastadora. Se estima que los clubes patrocinados por estas empresas como Guangzhou FC tenían pérdidas cercanas a los 200 millones de euros anuales, que eran cubiertos directamente por sus propietarios. La insolvencia de Evergrande en 2023, que arrastró a otras empresas del sector y llegó a impactar hasta un 29% del PIB nacional, significó que la fuente de dinero que sostenía la burbuja se secara de golpe. La pandemia de COVID-19 exacerbó aún más esta situación. La interrupción de la actividad deportiva y la prohibición de la asistencia de los aficionados a los estadios
cortaron ya los escasos flujos de ingresos que los clubes generaban por sí mismos. En un contexto de economía mundial parada, los clubes de fútbol se convirtieron en una carga financiera insostenible para sus dueños, que se vieron obligados a redirigir sus activos a sus negocios principales, que también sufrían los efectos de una crisis. Ya con todo explicado, con una crisis gigantesca y con activos que no son solventes y con una caída del Producto Interno Bruto a nivel nacional, China ocupaba hacer algo, y ese algo es una de las cosas que mejor se le da al gobierno de Xi Jinping: la intervención y regulación. Ante la situación de insolvencia y la insostenibilidad del modelo, el gobierno y la Asociación China de Fútbol intervinieron con medidas drásticas. Con el objetivo de sanear el deporte, se impusieron estrictos límites salariales. Los jugadores extranjeros no podían cobrar más de 3 millones de euros netos al año, mientras que los nacionales tenían un tope de 5 millones de yuanes. A fecha de creación y edición de este video, esos 5 millones de yuanes equivalen aproximadamente a $764,000 al cambio. Además, se aplicó un impuesto del 100% sobre las transferencias de jugadores foráneos y se ordenó a los clubes que eliminaran los nombres de sus patrocinadores de sus denominaciones y escudos. Estas regulaciones diseñadas para controlar el fútbol del dinero y la burbuja de inversión en realidad terminaron por sellar el destino del proyecto. Al eliminar el principal incentivo para los inversores corporativos, la publicidad que ellos mismos se pagaban al realizar esos grandes fichajes del exterior que llegaban a los equipos que tenían el nombre de estas empresas, vieron que no tenía sentido seguir con esto. Así que el gobierno por fin reveló la naturaleza artificial de este proyecto. La inversión simplemente dejó de ser atractiva y los inversores se fueron yendo en masa. Las consecuencias de la crisis económica y las nuevas regulaciones fueron catastróficas. Clubes que habían sido el corazón del auge se disolvieron o desaparecieron. El Jiangsu FC, que había ganado la Chinese Super League en 2020, interrumpió sus operaciones y fue disuelto poco después. El Guangzhou FC, la pesadilla de mis amigos americanistas, junto al Al-Ahly de Egipto, además de ser el equipo más laureado del fútbol chino, con 8 títulos nacionales y 2 ligas de campeones de Asia, fue excluido del profesionalismo en 2025 debido a una pesada deuda histórica y problemas financieros de su dueño Evergrande. El colapso de estos clubes emblemáticos, sumado al de otros como Dalimpro, que se vio obligado a disolver, dejó a la liga en la bancarrota, un reflejo total de la dependencia de una financiación que se reveló como una fachada sin sustento. No quiero que se me malentienda. El colapso del fútbol chino no fue un simple accidente derivado de una crisis económica, sino más bien un resultado inevitable de fallas estructurales que están desde la concepción de la propia liga. Y es que el fútbol chino ha sido históricamente afectado por escándalos de amaño de partidos y sobornos que minaron su credibilidad. La inversión masiva durante el auge no solo no solucionó el problema, sino que en muchos casos lo amplificó. Una investigación de 2 años reveló una red de corrupción que llevó a la inhabilitación de 43 personas de por vida y la condena de figuras de alto perfil. Entre los sancionados se encontraban exjugadores de la selección nacional, 5 directivos y, lo más significativo, altos funcionarios del fútbol chino como el ex seleccionador Li Ti y el expresidente de la Chinese Super League, Li Jun, ambos condenados a largas penas de prisión por soborno. Estos casos de corrupción no son un fenómeno aislado, sino un reflejo de los problemas sociopolíticos de China. Un sistema de control vertical y opaco que carece de una supervisión de la sociedad civil y de organizaciones independientes crea un ambiente propicio para el soborno y el amaño de partidos. La inversión masiva, sin la debida transparencia, se convierte en un vehículo para las prácticas corruptas en lugar de un motor para el desarrollo. La falta de confianza generada por estos escándalos ha desilusionado a los aficionados y ha impedido el desarrollo de un entorno deportivo sano, donde el talento genuino pueda prosperar sin verse afectado por la manipulación. Para nadie tiene que escaparse que una de las principales barreras que se ha enfrentado el fútbol chino es que no existe una cultura futbolística arraigada a ese país.
A diferencia de países en donde el deporte se practica de forma masiva en las calles y en las escuelas, en China el fútbol sigue siendo considerado un ocio y no una carrera viable. El plan gubernamental para desarrollar el fútbol base, que implicó la creación de 20.000 escuelas de fútbol y el entrenamiento de millones de estudiantes para 2020, se enfrenta a profundos obstáculos culturales. La sociedad china otorga un valor supremo a la educación y el éxito académico. Los padres, en una cultura que prioriza los estudios sobre las actividades extracurriculares, consideran que una carrera en el deporte es de alto riesgo. La presión académica es abrumadora y a edades críticas muchos jóvenes se ven forzados a abandonar el fútbol para concentrarse en sus estudios. Este fenómeno ha resultado en una escasez de jugadores de élite a nivel juvenil, lo que a su vez ha comprometido la capacidad del país para formar una base sólida de talento para el futuro. Si quieren saber más acerca de la sociedad china y la presión que pone sobre los jóvenes estudiantes en qué es lo que van a hacer, en el desarrollo del país y todo lo que representa estudiar, hay un video buenísimo que les pondré aquí en la descripción y en una tarjetita que puede estar apareciendo por aquí para que lo vean. Pero aquí no solamente quiero hablar de eso, quiero hablar de una cosa mucho más profunda. Y es que un plan que sea de arriba hacia abajo puede generar todo lo que tú quieras. Puede generarte estadios gigantescos, puede construirte muchísimas escuelas en donde niños van a ser inscritos, pero eso jamás va a poderte crear una cultura deportiva que esa viene siempre de abajo hacia arriba. La inversión en la Chinese Super League, al priorizar el fichaje de estrellas extranjeras, no benefició el desarrollo de jugadores locales. La selección nacional masculina es el reflejo más claro de este fracaso. A pesar de los miles de millones de dólares invertidos, el rendimiento del equipo ha sido consistentemente pobre. El equipo se mantiene estancado en el puesto número 94 del ranking mundial de la FIFA, lejos de las potencias futbolísticas. La meta para ganar una Copa del Mundo para el 2050 parece inalcanzable. Es más un sueño que una posibilidad. El análisis de la selección china masculina en el ranking de la FIFA es una clara indicación del fracaso del proyecto a largo plazo. La estrategia de desarrollo fue inherentemente contradictoria. Al gastar millones en figuras extranjeras para atraer público, se restaron oportunidades de juego a jugadores locales. La solución rápida de comprar talento foráneo para ganar visibilidad socavó el objetivo a largo plazo de formar jugadores propios. El dinero se utilizó para construir una vitrina internacional, mientras que la fábrica de talento local, la verdadera base del éxito sostenido, fue totalmente descuidada. Sin ánimo de que me tachen de progre, que no vería nada de malo con ser una persona progresista, pero ya saben, la gente de internet está un poquito loquita con cómo te defines a ti mismo. Para analizar el fútbol chino, me parece súper importante hablar de su contraparte, que es el fútbol chino pero femenino, que es un contrapeso increíble, ya que la selección de fútbol chino ganó la plata en los Juegos Olímpicos de 1996, así como un subcampeonato mundial en 1999, algo que China no puede ni soñar. Estamos hablando que China llegó al mundial por última vez en 2002, si no me equivoco. Esta disparidad se explica por las mismas fallas del proyecto masculino. El éxito del equipo femenino se dio en una época en la que la competencia a nivel global era menor, pero de manera crucial, el fútbol femenino no estuvo sujeto a la misma presión cultural o inversión insostenible. La sociedad china, que históricamente ha puesto menos presión sobre las mujeres para conseguir un trabajo de verdad, lo que quiera que eso signifique, en contraste con los hombres, ha permitido que un grupo más amplio de talentos femeninos asume el riesgo de una carrera deportiva. Esto ha nutrido una base de talento de una forma más orgánica y sostenida en el ámbito femenino, a diferencia del enfoque del equipo masculino que priorizó el gasto extranjero sobre el desarrollo local y cultural. El auge del fútbol chino fue un experimento fascinante y también muy costoso de inversión estatal, con una inyección masiva de capital que en su pico llegó a competir con las ligas más importantes europeas a nivel económico y de fichajes, sin hablar de los salarios de locura que se pagaban. Este proyecto no solamente fue concebido como un proyecto deportivo, sino más bien como una extensión del gobierno chino con fines geopolíticos, económicos y sociales. La burbuja que formó la Chinese Super League, impulsada por directrices gubernamentales, era algo
insostenible y tarde o temprano iba a terminar reventando, ya que dependía enteramente del dinero de sus propietarios, que eran grandes corporativos, y obviamente carecía de ingresos generados por cuenta propia. Y eso que no hemos hablado de la poca cultura deportiva que tienen arraigada y la escasez total que hay de aficionados. El colapso de la burbuja del fútbol chino fue propiciado por quién sino la pandemia originada en 2019 y que afectó a todo el mundo en 2020. Y como ya lo mencionamos, el gobierno hizo una de las cosas que mejor sabe hacer: la intervención estatal, económica y burocrática. Pero esas intervenciones socavaron y dilapidaron el fútbol chino para siempre, ya que al ser restrictivo con el gasto, con los salarios y fichar topes salariales, prácticamente mató todo lo que hacía interesante a los futbolistas que querían ir a China a ganar todo el dinero del mundo. Esa intervención del gobierno puso al descubierto que todo este proyecto era una fachada, simplemente un espectáculo sin un modelo de negocio sostenible. Y como todo, en última instancia, el fracaso de este proyecto no solamente se debió a factores económicos, sino a fallas estructurales que están profundamente arraigadas desde la concepción de este proyecto. Un sistema de control totalmente vertical, la corrupción endémica que tiene China, así como todas las barreras socioculturales que tiene este país, que prioriza, y para nada yo creo que sea algo incorrecto priorizar el desarrollo social, económico y académico sobre el desarrollo deportivo, y aún así China es uno de los países más dominantes en casi todas las disciplinas que hay, hechas por el hombre o por lo que vayamos a tener en un futuro. Toda esa amalgama hizo que el fútbol chino no haya podido despegar como uno esperaría. Más aún tomando en cuenta que ya son potencia en muchos otros deportes, y si hay algo en lo que se ha caracterizado la China de Xi Jinping es en priorizar y planear todo casi a la perfección, que da hasta miedo. A pesar de la reestructura a este nuevo plan, cómo se ha estado reinventando y que ahora el fútbol chino parece enfocarse en el desarrollo de futbolistas juveniles y se está constantemente combatiendo la corrupción, no solo en el deporte, sino en China como país en general, la meta para convertirse en campeones para 2050 cada vez se ve mucho más lejana. En este mismo año que se están celebrando las eliminatorias para el Mundial, China fue eliminado y no estará en México, Estados Unidos y Canadá 2026. El caso del fútbol chino es uno que personalmente a mí me encanta. Me parece que es una lección idónea de lo que representa tener una intervención estatal para crear una cultura deportiva que no es genuina, además de presentar los riesgos que existen al intentar impulsar todo a punta de dinero y billetazos cuando hay condiciones financieras que son bastante frágiles y la sociedad no está lista para adoptar un deporte que absolutamente a nadie le interesa. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Quiero que tú me cuentes aquí en la caja de comentarios qué piensas de todo lo relacionado con el fútbol chino. ¿Hubo algún fichaje que te haya decepcionado que se haya ido a China? Yo personalmente creo que diría que Moussa Dembélé. Moussa Dembélé era un futbolista que siempre me encantaba, futbolista que me parecía super top, super class, pero se fue a China, nada que hacer, entendible. Yo creo que su ciclo en Premier League ya había terminado y la verdad es que cualquier cosa que sea salir del Tottenham siempre va a ser algo bien recibido. Yo fui Luis y nos seguimos viendo aquí en Fútbol en Perspectiva.